un tiempo de preguntas o aclaraciones con respecto a la información que vayamos dando. Entonces vamos a iniciar con la compartir esta grabación. Voy a eliminar el audio el video para que tengamos mayor fluidez y vamos a compartir esta presentación. ¿Están escuchando? Sí, señor, adelante. Ok, para compartir, aquí tengo unos puntitos. Vamos a ver cuál es la acción para mostrar. ¿Cuál es la opción para compartir la presentación? ¿Me pueden orientar? Porque tengo aquí una... No sé si estás viendo ahí la pantalla de nosotros. Ahí Ajá. le das específicamente acá, en esta que está audio, está video, está audio, y esta que usted tendría una flechita hacia arriba. Yo la voy a quitar porque yo estoy compartiendo, entonces esta es la que se utiliza. Ah, sí, esa es la que estoy tecleando. Vamos Ok, a ver. vamos a ver. Voy a Vamos a quitarlo. tal vez dejar de compartir para ver si yo logro... Vamos a ver aquí si nos abre esta presentación. Ajá. Bueno, aquí está. ¿Se logra ver la presentación? Todavía no, don Carlos. Todavía no. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, porque aquí está lento este asunto, dando vueltas. También si gusta, don Carlos, me puede enviar la presentación y si quiere la vamos transmitiendo desde acá, como guste también. Vamos a ver. A ver, un segundito. Como que no se me está abriendo esta opción de desplegar esta pantalla, no sé por qué. Aquí lo que se me ocurre, vamos a ver si ahorita abrir bandeja uso compartido. Ahora sí, yo creo que ahora sí lo abrió. Ahí se logra ver. Todavía no. Todavía no. Ahí está, Ostras. ahí está, ahí está. Ahí está, Ahí está ahora sí, cargando, sí, bueno, señor. está un poco Pareciera que lento. va Bueno, cargando. se logra ver la primera filmina.
Todavía no, pero pareciera que está cargándola. Está lento el internet, la señal. Ya. Ahora sí. Adelante, sí, señor. Bueno, entonces les decía que vamos a conversar sobre la producción de peces en Costa Rica. Pero es importante entender cómo es la producción en nuestro país. Entonces aquí tenemos un registro histórico del 2016 al 2020, donde podemos observar cuáles son las especies principales que se cultivan y que incluyen no solamente a los peces, sino tenemos tilapia, trucha, el pangasius, que es una especie emergente en nuestro país, el camarón marino, Lithopeneus banabei, el langostino de agua dulce, el pargo y las ostras. Si nos enfocamos en el 2020, la producción total generada para todas estas especies representaron 16.261 toneladas y podemos observar que el 77% de este total de producción fue generada por la tilapia y en segundo valor de importancia en peces de agua dulce están las truchas con 692 toneladas métricas que representan el 4.3% del total de la producción del 2020. Hay una especie que está creciendo de peces en nuestro país, es el cultivo del pargo mancha, que reportó para el 2020 684 toneladas, de modo tal que está igualando ya prácticamente la producción de trucha. Ahora bien, a nivel de productos hidrobiológicos, pues vemos que la tilapia es el más importante, pero el camarón de cultivo tiene un aporte importante que genera 2.200 toneladas anuales y por ende es el segundo producto hidrobiológico de mayor importancia en cuanto a producción en Costa Rica y representa esta producción de 2.200 toneladas, un 13.5% de la producción total. Si comparamos el año 2019 con el 2020, vemos que tenemos números negativos en cuanto a todas las producciones. Bueno, ¿por qué ocurre esto? En el caso de la tilapia han habido empresas que han cerrado operaciones. En el caso de la trucha también hemos visto que ha habido afectación por fenómenos climáticos, huracanes, fenómenos niño, esto afecta la producción. Y igual los camaroneros con el tema del COVID y las incertidumbres del mercado y también algunos aspectos relacionados a la sobrevivencia han ocasionado una merma en los históricos de producción. Langostino es una especie que no levanta, pero se están haciendo esfuerzos para que se pueda promocionar su cultivo. El pargo, también vemos una baja, no sé por qué razón ocurrió. Y las ostras también experimentaron una baja, sin embargo se están incorporando nuevos proyectos de cultivo próximamente, al menos 3 granjas más que va a hacer que estas cifras aumenten. Bien, entonces, bueno, ¿dónde ocurren estas producciones? Pues aquí tenemos un mapita que elaboramos en el 2012 para ubicar dónde es que ocurren las producciones acuícolas y como ustedes pueden ver, pues prácticamente en todo el país hay producciones. Bueno, las partes altas de San José del Valle Central, en donde se producen las truchas, principalmente aguas frías y ¿cómo se llama? Y se producen en sistemas muy rústicos, también como en sistemas un poco más intensificados.
En el caso de la tilapia, el mayor desarrollo de la tilapia se encuentra aquí en el Pacífico Norte, en razón de que todos estos proyectos de acuicultura de tilapia reciben las aguas que se utilizan del agua arenal para la generación hidroeléctrica. Por lo tanto, la producción de tilapia está muy condicionada a esta disponibilidad de este recurso. Luego tenemos la producción de camarones de Litopenos banamey, que ocurre aquí en la costa pacífica, ¿verdad? Quepos, en la zona sur hay unos proyectos. En el caso de las ostras, la Crassostrea gigas, hay proyectos que están dentro del Golfo Nicoya. Hay otro por acá que no está mapeado en este esquema de Costa Rica, en la zona del Jobo, allá en el Pacífico Norte. Y en el caso de los pargos se engordan en jaulas, en quepos, y se reproducen en Guanacaste, en Andayure, en un laboratorio. Entonces se trasladan aquí los alevines para engordar en el mar. Y el langostino pues se distribuye en diferentes pequeños emprendimientos, más que de autoconsumo que a nivel comercial, en todas las partes de nuestro país. Así que, entendiendo esto, podemos ver la gran diversificación en las áreas del país de todas las especies. El caso del pangasius se está cultivando aquí en Bagaces, en la zona de Guanacaste, y son especies emergentes. También hay algunas iniciativas de producción de catfish, pero no tenemos registros de producciones significativas. Pero por ahí en Bagaces hay un pequeño proyecto, y creo que por la zona sur también se desarrollaron iniciativas a través de la Universidad Técnica Nacional. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, aquí podemos observar de las 3 especies ícticas cómo ha sido su comportamiento a lo largo de los años. Y reforzando, pues en azul se observa pues que la producción de tilapia sigue siendo la mayor en Costa Rica, y la trucha, que también es el segundo pez de agua dulce de mayor importancia, y donde ya se encuentra la producción de pargo marino junto con la producción de trucha, y es muy probable que esta curva continúe subiendo, en razón de que esta experiencia con el pargo se ha ido tecnificando y ha ido mejorando pues el manejo de esta especie. Cabe resaltar que tanto la tilapia como la trucha son especies exóticas, no son nativas, y el pargo sí lo es una especie autóctona, nativa. Sin embargo, no debemos alarmarnos del dominio de las especies foráneas sobre las nativas, porque esto ocurre en todas las partes del mundo. Las mayores producciones obedecen a especies que no son propias de los países donde se cultivan. En términos globales, si nosotros sumamos todas estas producciones de estas especies, nuestro país está generando 14,000 toneladas métricas de pescado dulce y de marino, como pescado entero, ¿verdad? Producción de pescado entero. Otro dato importante es que, bueno, las pesquerías, ¿verdad? El suministro de pescado marino para la alimentación de la humanidad se mantiene estática. O sea, las pesquerías no están creciendo,
y se mantienen estables. Esta gráfica lo que nos muestra en estos niveles de colores es este azul, esta franja desde 1950 hasta el 2013 y se mantiene estable en los últimos reportes de la FAO. Muestran que la captura de peces marinos para consumo humano no aumenta, se mantiene en una producción estable. Y hay otra captura de especies pelágicas o marinas que no se utilizan para consumo humano, sino que son destinadas para otros propósitos, como para producción de harinas de pescado. Y esta es la color celeste. Y la que es más color turquesa viene a ser la acuicultura, lo cual quiere decir que la acuicultura ha tenido un crecimiento exponencial y un aumento importante en los últimos años y continúa creciendo, de modo tal que se vislumbra que será la acuicultura la responsable de abastecer las necesidades de proteína animal a esta población mundial en constante crecimiento. Por lo tanto, es una actividad que es de gran interés para organismos internacionales, como lo es la FAO, porque demuestra un crecimiento importante. Y hay que considerar que si comparamos la producción de peces, en este caso, con respecto a otras producciones de ganado vacuno, aves de corral y estas, es relativamente reciente la acuicultura en comparación a los desarrollos tecnológicos en producción de otras especies. Y vean ustedes cómo va creciendo. Pues esto tiene que ver mucho con las eficiencias de producción de especies en acuicultura. Les voy a poner un ejemplo. En tilapia, en Costa Rica, se han logrado producir hasta 50 toneladas por hectárea por año. Comparen ustedes cuánto produce si una hectárea pusiéramos ganado vacuno. No le llegan, o sea, no le llegamos a esos niveles de tecnificación, de producción. Porque estos organismos, los peces, son más eficientes utilizando los alimentos que se les suministran. Bien, entonces aquí tenemos otra proyección interesante sobre la producción de estos elementos en acuicultura, donde podemos ver peces, crustáceos, moluscos y otros productos. Incluye también plantas acuáticas. En acuicultura también se cultivan macroalgas y también anfibios y reptiles, ranas, cocodrilos y otros organismos. Pero bueno, aquí ¿qué nos interesa observar? Bueno, vemos acuicultura continental y vemos maricultura. Vean ustedes que la acuicultura continental, o sea, en aguas dulces o en aguas con cierto nivel de salinidad, mantienen la supremacía de la producción a nivel mundial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es que la maricultura está más reciente. Los procesos de domesticación de peces de agua marina para obtener gametos y obtener alevines es un poco más complejo que lo que ocurre con los peces de agua dulce. O sea, en el caso de la tilapia, es un pez que se reproduce todos los meses del año, es muy fácil su manejo y por lo tanto es más fácil producirlos en razón de que el pececito eclosiona y una vez que eclosiona y absorbe su saco vitelino, rápidamente acepta dietas artificiales a partir de alimentos formulados.
mientras que los pececitos marinos son sus larvas, los peces que eclosionan de un huevo son muy pequeñitos y requieren unos procesos de transición de alimento vivo hacia alimento inerte. Entonces esto complica un poco los levantes larvales y de alevines en peces marinos. Bueno, pero esto va a ir creciendo con el tiempo, pero en este momento quien domina la producción a nivel mundial son los peces de agua dulce o peces que se mueven entre ambiente salino y ambiente de agua dulce, como los salmones. Aquí un autor hizo una proyección de cómo se van a ir moviendo las especies y llama la atención, ¿verdad? Igual como les mencioné, cuáles son las especies que más se producen en Asia, por ejemplo. La carpa es un pez que se consume en cantidades tremendamente grandes, ¿verdad? Los asiáticos comen carpa como arroz, y esta especie se produce mucho en esas zonas. Aquí se proyectaba para el 2014 12.940 millones de toneladas y muy probablemente esto ya se superó. Es el segundo producto viene a ser la tilapia. La tilapia china es uno de los mayores productores del mundo de tilapia, y tal es así que usted en cualquier supermercado de aquí de Costa Rica, usted va y abre el anaquel y revisa, dice tilapia de China. Y otra especie que se produce muy fuerte en estas regiones, Vietnam y todos estos países, es el pangasius. Y el pangasius tiene una serie de características interesantes que hacen que esta producción siga creciendo. Como vemos, las otras producciones importantes de peces vienen a ser los salmones. Estas producciones la lideran los noruegos y los chilenos, que pues tienen bastante intensificado y dominado esta técnica de cultivo, y luego también producen truchas y algunos otros pececitos por ahí, pero lo que queremos observar en esta proyección que se dio en aquel momento es que vean ustedes que en peces marinos las producciones no le llegan a los niveles de producción de agua dulce. En Europa la lubina es un pez, y la dorada que se produce, ya están dominadas las técnicas de producción en laboratorio, pero las otras, el lenguado, el rodaballo, el halibut, bacalao y otros, apenas están desarrollándose. Hay muchas investigaciones donde se ha logrado la reproducción utilizando, digamos, individuos silvestres y domesticándolos en laboratorio, pero los escalamientos hacia la producción en jaulas en mar no ha ocurrido aún. El mismo caso está en Costa Rica. En Costa Rica se ha logrado reproducir la corvina, dos corvinas, la corvina agria y la corvina reina, pero no ha trascendido ese proceso de reproducción en laboratorio a un proceso de engorde ya en sistemas de cultivo en mar. Bien, repasemos un poco, pues, qué características tiene esta especie carpa herbívora. Bueno, es una especie que el 51% de la producción mundial de peces es de carpa herbívora. Como su nombre lo indica, es que es una especie que se alimenta de forrajes
que tiene requerimientos nutricionales más bajos en cuanto a inclusiones de nivel de proteína de origen de harina de pescado o aceite de pescado, entonces hace que estos costos de engorde de este animal sean más bajos. Entonces aquí podemos ver algunas características que dice que es un pez herbívoro, que tiene una buena habilidad sensorial. Hay un micrófono abierto por ahí, que tiene rangos de cultivo entre 20 y 26 grados centígrados. El que más produce esta carpa es China, ¿verdad? Ellos tienen una dieta tradicional de consumo fuerte de esta especie y se pueden cultivar en sistemas extensivos e intensivos y como lo dice aquí, tienen ya en su sistema digestivo una alta capacidad de enzimática para procesar almidones y dietas de tipo vegetal, cosa que no ocurre con los peces marinos, ¿no? A los peces marinos no les podemos dar harinas a base de proteína de origen vegetal porque no logran, no pueden digerirlas, mientras que estos animalitos sí lo logran. Y los niveles de proteína que requieren estos peces andan en el orden de los 28-36%, mientras que un pez marino requiere niveles hasta el 54% de inclusión de proteína de origen marino. Entonces vean las comparaciones, ¿verdad? Los requerimientos proteicos son más bajos en esta especie y los niveles de inclusión de grasa también, y generalmente la grasa está ligada al aceite aceite de pescado de origen marino, y tiene inclusiones más bajas que los peces marinos. Y también aquí nos indica el tamaño de los pellets que ellos pueden recibir, pellets de 1 milímetro a 4 milímetros. Los peces que requieran diámetros de alimento más bajo que 1 son alimentos más costosos por el tema de la eficiencia de producción en los extrusores, y entonces se vuelven más caros. Mientras los peces que acepten alimentos de mayor tamaño, es más fácil, más rápido producirlo y sus costos de producción son más bajos. Y estos animales se alimentan con pellets flotantes, entonces eso garantiza que la estabilidad de la partícula en el agua sea mayor y que la probabilidad de que el pez lo capture aumenta en comparación con otros peces que se alimentan en la columna de agua, que si el que alimenta no tiene los cuidados necesarios, puede que el pellet siga directo y no lo capture el pez. Pero bueno, esas son algunas diferencias. Bueno, estas características particulares que acabo de mencionar posicionan a la carpa herbívora como una de las especies de mayor producción porque tiene sus ventajas en cuanto a crecimiento y producción. Con el caso de la tilapia, pues bueno, la tilapia es una especie muy particular que ha sido mejorada genéticamente, y este proceso de mejora genética ocurrió en los años 80. Y como ustedes pueden ver en esta grafiquita cómo ha sido la respuesta de selección a un programa de mejoramiento genético al cabo de 5 generaciones, donde hubo una mejora en cuanto a la fijación de rasgos de interés como la tasa de crecimiento entre una población base original y una población ya mejorada que fue de hasta el 85%. Este programa ocurrió allá en Asia y participaron muchos institutos de investigación y muchos genetistas de los mejores que estaban en el mundo, y fue financiado por el Banco Asiático de Desarrollo, y el objetivo primordial que desencadenó en este proceso de mejora genética
fue con la intención de tener peces que pudieran mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales que ocurren en esa parte del continente, de modo tal que es un candidato para garantizar la seguridad alimentaria de estas zonas un poco retraídas en cuanto a recursos alimentarios. Este último reporte de este centro que realiza la mejora genética, que es el World Fish Center, dice que para el 2016 ya contaba con la generación número 15 de mejora genética, y que esta número 15 alcanzó ya un 5% de superioridad en crecimiento con respecto a su anterior generación. Por lo tanto, imagínense ustedes cómo esta especie ha sido mejorada y seguirá siendo manejada genéticamente. Por tal razón, sigue siendo un producto que va a seguir creciendo en acuicultura en nuestra región. Brasil es un tremendo productor de tilapia. Ellos tomaron estas líneas genéticas y las han ido mejorando, y por ende han tenido mejoras en sus desempeños productivos. Bueno, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la necesidad de hacer la mejora genética de tilapias en estos países? Bueno, se determinó que las producciones de tilapia que ocurrían en estas zonas del mundo, pues tenían crecimientos inferiores a los stocks silvestres originales. Y esto ocurrió porque las poblaciones fundadoras, de las cuales se utilizaron para producir alevines y llevarlos a engordes, provenían de lotes de producción de tamaño muy reducido, lo cual originó que se diera un efecto de consanguinidad y de represión genética. Entonces, al detectarse que estas líneas eran más malas que sus contrapartes silvestres, lo que se hizo fue desarrollar un programa de mejoramiento genético utilizando 4 líneas comerciales que existían en Israel, en Tailandia, Taiwán y Singapur, y se extrajeron de líneas silvestres de Senegal, Ghana, Egipto y Kenia. Y entonces, con estas líneas comerciales, junto con estas líneas silvestres, se inició un programa de mejoramiento genético, realizando cruzamientos familiares y aplicando presión de selección por velocidad de crecimiento, lo cual derivó en esta tilapia que se llama GIF. GIF es del inglés de tilapia mejorada genéticamente de fincas, por eso se llama GIF Farm Improved. Entonces, ya estas líneas, una vez que el programa de mejora genética, que duró alrededor de 10 años, quedó sin financiamiento, entonces lo que hicieron algunos centros de investigación, como el que les mencioné ahorita, el World Fish Center, que se llamaba antes, tenía otro nombre, pues lo que comenzó fue a diseminar esta semilla en otras partes del mundo, y con la venta de estas semillas continuar sus programas de mejora genética, de modo tal que ya en Estados Unidos entró GIF, en Costa Rica entró GIF y en Brasil entró GIF. O sea, nosotros tenemos tilapia GIF en nuestro país, que entró a través de una empresa fuerte que trabaja estas líneas, que es Aqua Corporación, y por iniciativa de otro
empresario, un señor que es un holandés que trajo unas líneas GIF. Bien, y como le mencioné, Brasil está creciendo tremendamente en producción de tilapia porque ellos tomaron estas GIF y implementaron un programa de mejoramiento genético propio que ha hecho que Brasil sea uno de los el mayor productor de las Américas. Bien, luego el otro pececito que quería comentarles, que es el salmón atlántico, que bueno, este es un producto que se produce en cantidades significativas en Noruega y Chile, y que los mercados quienes compran más este producto son los chinos, los norteamericanos, los rusos. Y bueno, esta es una tecnología que ya está muy dominada. Estos peces pues tienen un periodo de vida en el mar y luego cuando alcanzan la madurez sexual van río arriba y tienen que regresan al sitio donde nacieron. Y este proceso termina con la muerte de estos reproductores. Por lo tanto, ellos tienen dos periodos de desarrollo en agua dulce y el otro en agua marina. Bueno, ellos entonces están en los ríos, luego pasan a los lagos y en un periodo de su vida sufren un proceso fisiológico que se llama esmolficación, que lo que hace es que se adapta el organismo a un cambio fisiológico de paso de agua dulce a agua marina, y entonces pues los noruegos y los chilenos resuelven esto y los cultivan en jaulas. Entonces este es un pez que es una tecnología que está totalmente ya controlada y dominada. Dentro de estos temas de control, pues los salmones son sujetos a controles de fotoperiodo, donde las intensidades de luz que ya están medidas a través de experimentos serios donde intervienen fisiólogos. Bueno, ya se sabe cuánto la intensidad de luz que tienen que recibir, dependiendo de las horas luz que reciban, se puede retardar o acelerar la reproducción o disminuir la pubertad en los peces, pero ya esto está totalmente calibrado, los ritmos de fotoperiodo, para lograr sincronizar estos salmones y que alcancen su talla o su madurez sexual en el tiempo justo y oportuno necesarios para poder suplir los proyectos de engorde en las jaulas. Entonces hay una empresa que si tienen interés se llama Violet de luz LED, donde ellos venden todo el paquete tecnológico de las luces que se ocupan para lograr estos controles de fotoperiodo y sincronizar la madurez o retardar o acelerar la madurez sexual de los salmones. Y también es importante que cuando entremos en este tema de conocimiento sobre los peces, pues los peces tienen estrategias reproductivas súper complejas y diversas. Son uno de los grupos más diversos en cuanto a estrategias reproductivas, y esto a manera de cada especie tiene sus complicaciones, unas son más fáciles, otras son más difíciles. Pero para efecto de esto voy a hablarles un poco de la lubina que se produce allá en Europa. Y bueno, los peces siempre se van a reproducir cuando las condiciones medioambientales sean las más óptimas que garanticen el éxito de su progenie, y ellos se van a dar cuenta a través de los estímulos que ocurren por una glándula pineal que tienen aquí en la base de su cabecita, a través de la percepción de las intensidades de luz que obtienen por la penetración de la luz a través de sus ojos, estímulos de los cambios de las condiciones de frío, temperatura, las condiciones del agua. Pero bueno, en este caso la lubina experimenta una migración en su etapa reproductiva
donde ella va a migrar a lagunas costeras porque sabe que en las lagunas costeras está la mayor disponibilidad de alimento. Eso quiere decir que hay más microorganismos, más zooplancton disponible para que sus crías puedan prosperar, y entonces esto ocurre entre primavera y verano, ¿verdad? Son otras estaciones diferentes a las nuestras. Allá en estas zonas tenemos 4 estaciones: verano, invierno, primavera, otoño. Entonces estas especies se ciclan en algunas de estas periodos anuales. Luego en otoño ocurre algo diferente, migran hacia el mar adentro, donde se reproducen durante los meses de invierno. Y luego vean qué interesante, que tienen otro cambio en comportamiento, donde pasan de hábitos diurnos a nocturnos. Entonces esta es una especie que tiene unas particularidades muy, muy interesantes desde el punto de vista de su biología reproductiva. Y así hay otras de complejas, pero entonces, por eso cuando decidimos entrarle a alguna especie, tenemos que conocer muy bien toda su biología para poder domesticar una especie y utilizarla en acuicultura. Bien, bueno, otro componente importante que quisiera explicarles es este concepto de FIFO, que es Fish In, Fish Out. Y básicamente la pregunta es, bueno, ¿cuánto pescado marino y aceite de pescado ocupo yo para producir una cantidad determinada de peces? Porque, digamos, la gran disyuntiva de algunos es que, bueno, es que necesitamos ir a extraer peces del mar para alimentar peces en acuicultura, y hay un tremendo desbalance en eso y eso no está bien. Pero bueno, les he mencionado que primero hay pesquerías que son exclusivamente para producir harinas de pescado y aceite de pescado, como el caso de la anchoveta en Perú, ¿verdad? No son peces de valor comercial para consumo humano. Entonces hay pesquerías certificadas que se dedican a extraer estas especies del mar para estos propósitos de producción de harinas, y que son pesquerías sostenibles. Y lo otro es que muchos de los subproductos que se generan en las plantas de procesamiento de peces, como salmones, tilapias, se fabrican en harinas de pescado y aceite de pescado que se utilizan para alimentar otros organismos u otros peces. Lo que no se puede hacer es alimentar peces con harinas o aceites provenientes de ellos mismos, porque hay un tema que ocurrió con el asunto de las vacas locas. Pero entonces veamos un ejemplo con los salmones. Bueno, los salmones reportan que tiene una eficiencia de conversión alimenticia. ¿Qué es eficiencia de conversión alimenticia? Es la cantidad de kilos de alimento que yo debo suministrar para obtener 1 kilogramo de biomasa de producción. Entonces, aquí vamos a determinar cuánto es esta cantidad de harina de pescado y aceite de pescado que se requiere para producir, en este ejemplo, 1 tonelada o 1000 kilos de salmón. Entonces, aquí tenemos el dato de eficiencia de conversión alimenticia, que nos dice que la eficiencia de conversión alimenticia es de 1.25. Por lo tanto, si yo multiplico la cantidad, la eficiencia de conversión por la producción que yo quiero generar, me va a devolver la cantidad de kilos de alimento que yo necesito. Por lo tanto, para producir 1 tonelada de salmón, yo necesito incorporarle a un grupo de peces 1250 kilos de alimento. Y el salmón tiene 2 requerimientos proteicos, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel de harina de pescado que tiene que contener la dieta de un salmón es del 19%. Y
y el porcentaje de aceite de pescado que se necesita para una dieta de salmón es de 16%. Entonces resulta ser que los rendimientos para producir harina de pescado a partir de peces marinos es del 22% y el rendimiento para obtener aceite de pescado a partir de pez marino es de apenas del 5%. Entonces, si yo multiplico el 19% por esta cantidad de alimento que necesito dar, que son 1250, me dice que yo ocupo 237 kilos de harina de pescado. Y si multiplico 1250 por un 16% de aceite de pescado, me dice que ocupo 200 kilos de aceite. Entonces, si consideramos los rendimientos que se obtiene al procesar en una planta para obtener harina de pescado y aceite de pescado, me devuelve el valor de la cantidad de peces pelágicos que tendría yo que procesar para obtener estos 267 kilos de harina de pescado. En este caso, ocupamos 1056 kilos de pescado marino para obtener 237 kilos de harina de pescado de origen marino, y ocupamos 4000 kilos de peces procesados marinos para sacar 200 kilos de aceite de pescado. Por lo tanto, si yo sumo estos 1000 más estos 4000, tengo un valor de 5000. Entonces, la relación entre la cantidad producida de kilos de salmón versus la cantidad de biomasa fresca que necesito para producirlos es de 5:1. O sea, necesito 5 veces más pescado, productos, para producir una proporción de peces. Entonces, este valor de FIFO se calcula con esta fórmula. El porcentaje de harina de pescado, que el rendimiento de obtención de harina de pescado es del 22.5%, más el porcentaje de aceite de pescado, cuyo rendimiento de extracción es del 5%, por el factor de conversión de cada especie. Entonces, con estos datos se han tasado los FIFO para cada una de las especies que vamos a ver a continuación. Entonces, vean ustedes que estos peces que requieren mayores niveles de inclusión de harinas de origen marino y de aceites de origen marino alcanzan niveles de FIFO. Esta fue actualizado en 2013. Entonces, el salmón tiene un nivel de FIFO más alto, luego sigue la anguila, luego los peces marinos, luego los crustáceos, luego los peces de agua dulce, luego las tilapias y vean ustedes las carpas. Eso quiere decir que los niveles de requerimiento de aceites y de pescado de origen marino en los peces de agua dulce son más bajos, por lo tanto los costos de producción son más bajos porque las harinas de pescado y los aceites de pescado tienen un valor alto en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las tilapias? Para que lo entendamos mejor, las tilapias solo requieren niveles de inclusión altos de aceite y harina de pescado de origen marino en sus primeras etapas de desarrollo de vida. Luego, estas harinas de pescado son sustituidas por harinas de origen vegetal, como la de la soya. Entonces, los costos de producción de estos peces es mucho más bajo que estos peces marinos y estos peces que les acabo de mencionar. Y ya entendiendo este concepto, cuando ustedes vean aquí cuál es el FIFO, ustedes ya podrán determinar cuál especie pues, es más barata de producir y cuáles son un poquito más onerosas. Ya entendiendo este concepto, ahora vamos a explicar un poquito cuál es la forma de la biología reproductiva de la tilapia y de algunas otras especies, para ir ya entrando en un poco más la parte más interesante. Estos pececitos
como le mencionaba, las tilapias tienen la gran ventaja que se reproducen naturalmente y se reproducen todos los meses del año, porque nosotros estamos en una región que mantiene los niveles de temperatura adecuados para que esta especie se reproduzca. Este tema en producciones para obtención de alevines, nosotros manejamos una proporción sexual de un macho con 2 hembras. Entonces, estos machos construyen unos nidos aquí en los fondos de los estanques y entonces estos son formas de cortejo. Entonces, pues las hembras se verán estimuladas y si el agua está verde, tiene microalgas, ella sabe que hay disponibilidad de alimento. Entonces esto hace que la madurez sexual se alcance más prontamente y que el estímulo para la reproducción ocurra. Entonces la hembra lo que hace es que en estos nidos libera sus huevos y el macho inmediatamente los fertiliza. Y ocurre en el caso de la tilapia nilótica que la hembra recoge estos huevos en su cavidad bucal y los incuba. En algunas especies de cíclidos, esta labor de incubación la realiza solo la hembra, como el caso de la nilótica. En otros lo realiza el macho y la hembra no hace el cuidado parental, y en otras ambos sexos. Bueno, en la nilótica solo lo hace la hembra. Aquí podemos observar las características morfológicas de la pápila o los órganos sexuales, que son muy fáciles de determinar en estos peces. Pues en los peces marinos y en otros no es tan fácil. Bueno, aquí podemos observar que el macho se caracteriza porque tiene una pápila urogenital donde es más puntiaguda, y aquí existe un espermiducto que al aplicar un masaje abdominal podemos ver el flujo espermático de los machos, y las hembras se caracterizan porque su pápila urogenital es más redonda en esta parte y que tiene una apertura transversal por donde se liberan los huevos, de modo tal que cuando yo comprimo el abdomen y esta hembra está madura, ustedes pueden ver que los huevos fluyen gentilmente. Y les mencioné, aquí tenemos una fotografía de una hembra que estaba incubando huevos y fue extraída del sistema, y entonces estas hembras, cuando usted las manipula, inmediatamente botan los huevos. Bueno, hay unas estrategias para que estas hembras, las hembras mientras tengan sus huevos en boca no van a comer, y dependiendo de la temperatura del agua, este proceso de incubación puede durar 8, 10 o más días. Por lo tanto, algunas estrategias de reproducción incluyen la extracción de los huevos y se ponen estos huevos en incubadoras, de modo tal que las hembras, diríamos así en términos más coloquiales, se resetea y nuevamente comienza a comer y va a entrar en un proceso de maduración sexual más pronto. Esas estrategias de incubación son muy normales en la industria de la tilapia. Bueno, ¿cómo se cultiva la tilapia? Bueno, la tilapia se puede cultivar en estanques de tierra, como ustedes ven aquí, en recintos pequeños que pueden ir de 1000 metros, 1500, media hectáreas, estanques de esta magnitud como hectárea y media, o en sistemas de japas, que son pequeños encierros, o en jaulas. Estas son jaulas, este es un motel donde ellos mismos engordan sus tilapias y sacan aquí sus tilapitas para los propios clientes. Son hechas en tubos de tubería sanitaria PVC de 3x6, tiene una malla que tiene aquí sus 2 metros y una altura de 50 centímetros para que no se brinquen, pero existe una gran diversidad de alternativas para engordar los peces, en este caso la tilapia. Las truchas, bueno, las truchas aquí en Incopesca lo que hace es que importa ovas de una empresa norteamericana, y estas ovas son triploides. Estas, o sea, cuando los machos fertilizan los huevos, en un momento de este proceso de desarrollo embrionario, estos huevos son irradiados por choque de calor o por ultravioleta, y eso provoca que no salga un material genético del huevo, y entonces estos peces tienen todos sus cromosomas repetidos 3 veces. Se llama triploides.
Eso tiene una ventaja en producción porque todas las hembras todos los peces son hembras y estériles y crecen más rápido que los machos y tienen mejor sabor y mejor color. Entonces estos huevos importan, se colocan en estas bandejas y ahí ocurre la eclosión. Este es otro tipo de bandejas. También el Incopesca mantiene un lote de reproductores nacionales donde de igual forma que el salmón, en algún momento ellos cuando alcanzan la madurez sexual comienzan a migrar al río, entonces se atrapan en una zona aquí del sitio y se extrae, se toma la hembra y se le hace un masaje abdominal, se les traen los huevos a los machos, los espermios, y se hace una fecundación artificial como se ve aquí en la foto y se llevan a la incubación. Estos dos procesos los hacemos en Costa Rica. Y aquí podemos ver ya los alevincitos cuando se van desarrollando y son los que se le venden a los productores. ¿Dónde se producen las truchas? Bueno, las truchas generalmente ocurren en las zonas altas del país, donde la gente lo que hace es que canaliza fuentes de agua a través de quebradas que tengan en sus fincas y los estanques son en tierra y aquí practican pesca deportiva y ahí usted va, pesca su trucha, se la preparan y le venden ese producto con un valor agregado. Así es la forma en que operan la mayoría de los productores. Sin embargo, hay varios proyectos importantes que realizan los engordes en estanques de cemento, de concreto. Pero en las zonas así montañosas van a haber este tipo de producciones. Este catfish es otro pez que está en nuestro país y que se reproduce, tiene algunos criterios técnicos. Vean, la dificultad es que la madurez sexual la alcanza en 3 años y requieren tener pesos de 1.4 kilos. Contrario a la tilapia, una tilapia puede ya estar madura incluso a los 40 gramos. Pero, digamos, podríamos pensar que una tilapia en 8 meses ya tiene capacidad reproductiva, ¿verdad? Con un reproductor de 350 gramos. Entonces, vean las diferencias. Estos peces tienen que alcanzar esta edad para que alcancen la madurez sexual y pues hay que sembrarlos considerando algunos criterios técnicos como los que les voy a mostrar aquí. Bueno, se dice que una hembra puede producir hasta 1 millón de alevines. Entonces, bueno, primero para reproducirlos hay que colocar algunos encierros como estos que se llaman tarros lecheros. Ahí se mete la hembra, se mete el macho y ellos ahí ponen sus huevos. Sin embargo, a nivel del estanque hay algunos criterios que hay que considerar, como es la proporción de machos y hembras. Se colocan 2 machos con 3 hembras a una densidad máxima de 1.5 peces por metro cuadrado y a una carga máxima de biomasa de 1.4 kilos por metro cuadrado. De modo tal que uno, considerando estos criterios y los pesos de los reproductores, puede estimar cuántos machos y cuántas hembras tienen que colocar para obtener 1 millón de alevines. Tenemos los datos de la sobrevivencia a la etapa de larvas y de alevinaje y de eclosión, pero esto es nada más a manera de ejemplo de que para producir peces tenemos que manejar ciertos criterios técnicos que ya están establecidos en muchos casos en la literatura, y lo que tenemos que es guardar estas relaciones de proporción de machos, hembras y densidades de peces en cuanto a número de individuos por metro cuadrado y kilos máximos por metro cuadrado que tiene que colocarse en un estanque. Bueno, entonces estos peces ponen unas cápsulas ovígeras de estas características y estos huevos van a cambiar de un color amarillo pálido a un café naranja rojizo conforme van desarrollándose el embrión aquí, y dependiendo de la temperatura, pues ya en 8 días puede que ocurra la
eclosión. La ventaja de estas especies es que son altamente fecundas, o sea, tienen una cantidad de huevos muy alta en comparación a las tilapias. La desventaja es que no se reproducen sino solo una vez al año, o dos, cuando mucho. Y bueno, aquí vemos esos huevitos se llevan a incubación y luego pues cuando nacen tienen un saco vitelino y absorberán este saco vitelino. Ya tendremos aquí los alevines y ya aceptan alimento formulado. Y crecen mucho. El catfish se produce mucho en Estados Unidos, en la zona de Alabama, de Armwood, estas zonas. La otra especie emergente que es muy interesante, que está creciendo tremendamente, es el pangasius. El pangasius se produce aquí al final del río Mekong, que viene por todos estos continentes. Dicen que es un río súper contaminado, pero bueno, eso no es culpa del pez. Pero si nosotros nos vemos aquí en esta línea ecuatorial, nosotros estamos en la misma línea ecuatorial. Entonces esta especie pues tiene nuestro país y esta región condiciones de temperatura adecuadas para que esta especie se produzca, y que ya está ocurriendo en Costa Rica. Esta especie, hay dos tipos de pangasius, el pangasius hipotálamos y el pangasius bocuruti. Lo que pasa es que comercialmente allá en Vietnam el que llega, el nombre común allá es catra, y aquí usted lo ve como basa, porque es más fácil. O sea, hay una confusión en el nombre común que se utiliza, pero tiene que ver con un tema de mercado. Ustedes lo ven en los supermercados, como basa, pero el pangasius hipotálamo es el catrá, pero aquí le dicen basa, es más fácil fonéticamente, y así se vende. Bueno, esta especie en Vietnam se reproduce como arroz en el río Mekong. Entonces esta gente lo que hacía es que utilizaba estos sistemas para ir a capturar los alevines al río Mekong y llevarlos a engorde. Entonces, aquí este río tiene las condiciones perfectas y este pez se reproduce solo, sin ningún problema. Entonces, ellos capturaban estos alevines y los llevaban a engordes en encierro muy sencillos. Vean aquí, puro bambú, así nada sofisticado, en encierros aquí en los ríos, y ellos mismos producen su alimento aquí. Pues es una masa de alimento cocido, se lo tiran ahí a los peces. Y así fue ocurriendo hasta que comenzaron a tecnificarse la reproducción inducida para tener mayor control sobre la cantidad de alevines producidos, de modo tal que se introdujo el proceso de crianza en sistemas de laboratorio. Para que este pez se reproduzca en estas zonas, como las nuestras, hay que someterlo a un proceso de inducción hormonal. Pues en el mercado hay diversas hormonas que son hormonas similares a las que libera el pez en su base del cerebro, y lo que hacen es que estimulan el proceso final de la maduración de los ovocitos y de los testículos, para que el pez alcance su pico máximo de madurez sexual. Entonces estos peces requieren inducción. Cuando usted mueve un pez de una latitud a otra, ahí faltan ciertos elementos ambientales que son disparadores de la reproducción y que no están presentes en esta zona, por lo tanto no se reproducen solos, hay que inducirlos. Hay un micrófono abierto por ahí.
Bueno, entonces en Vietnam, pues los vietnamitas tienen su casa aquí y abajo tienen las jaulas, producen su alimento y producen este pez en cantidades importantes. Aquí vemos cómo es el proceso de producción de alimento. Ellos lo producen ahí mismo, sus mezclas, y ahí lo dosifican. Aquí abajo están los pececitos en una jaula y así es como lo producen en Vietnam. Bueno, la otra especie que es nativa, que ya les mencioné que se produce en nuestro país, es el pargo mancha. Este proceso de desarrollo tecnológico duró muchos años, yo diría unos 20. Ya esta empresa Martec, Industrias Martec, tiene un sistema en jaulas en que pues tienen 25 jaulas de este material, es un sistema especial para jaulas flotantes, están tapadas para evitar depredación, y ellos engordan este pez en estas jaulas y cuentan con un laboratorio en Andayure donde tienen los reproductores y tienen todo un sistema complejo ahí, muy tecnificado para la obtención de alevines. Estas son infraestructuras de tremenda inversión en millones de dólares, porque este tema de la reproducción de peces marinos es bastante onerosa. Y por último, pues nosotros tenemos muchos recursos genéticos nativos que pueden ser utilizados para producción nacional. El caso de los guapotes, que aquí tenemos el Paracroma managensis, el guapote tigre, el Paracroma dobi, el lagunero. Tenemos los róbalos, tenemos róbalos en el Pacífico, en el Caribe le dicen calva, este otro que es el Gaspar, las machacas, el tepemachín, el bricon guatemalensis, que es otra sardina. Entonces hay muchos recursos nativos que no han sido explotados, y que también debemos promover el uso de estos recursos genéticos nacionales, nativos. Bueno, los guapotes sí, se han hecho algunas experiencias y se reproduce, ya se conoce cómo es su estrategia reproductiva, y aquí podemos observar, digamos, los guapotes, primero son carnívoros, tienen que recibir una dieta a base de proteína alta en pescado, como por ejemplo alimento de trucha, y ellos se caracterizan porque ponen los huevos en superficies planas, piedras, tubos, lajas. Si estos sustratos no están en el lugar donde están los peces, no tienen dónde pegar sus huevos, entonces nunca se van a reproducir. Bueno, aquí ellos se hicieron algunos ensayos y se logró controlar la reproducción. Aquí vemos, se ponen en estos estanques, estos estañones de 200 litros, todo muy artesanal, muy sencillo. Y aquí pueden ver donde eclosionan todas las puestas de huevos, y es una especie que se puede manejar aquí a nivel local. Por lo tanto, yo lo que nos interesa mucho es pues tener en la mira especies también nativas que podamos aprovechar, que están en nuestras comunidades y que podemos utilizarlas con fines de conservación, de producción, de repoblamiento, en fin, hay muchas posibilidades. Y esto pues es el conversatorio que tengo para ustedes el día de hoy. Aquí hay algunas referencias bibliográficas si quieren también ahondar un poco más ahí en estos temas. Y pues de hoy quedo atento a cualquier consulta que tengan ustedes a bien con respecto a piscicultura. Don Carlos, muchas gracias. Preliminarmente, no sé si hay posibilidades, o eso fue lo que indicaste al final, de abrir un espaciocito de consultas para los compañeros. Entonces, tal vez aprovechamos ahí levantando la mano, aprovechando el recurso de don Carlos Alvarado, que le podamos hacer algún par de consultitas. Adelante, compañeros y compañeras que están por ahí.
Por acá tenemos una, vamos a ver. Junior Jacob Claudel, adelante. ¿Qué precio tienen los alevines? Un ejemplo de trucha, allá en Copesca. Vamos a ver, el alevín de tilapia anda como en 54 colones, el de trucha no lo tengo claro, ahora pagan el IVA, pero en la página principal del Incopesca está una cosa que se llama datos abiertos y hay una cosa que se llama tarifas vigentes, ahí están los precios de los alevines y de los guapotes también, que nosotros estamos ahorita con un lote de reproducción ahí para tener semilla de guapote disponible. Pueden consultar la página para ver el dato preciso. Don Carlos, don Asdrúbal nos habla de si puede referenciar un poquito más sobre las experiencias de cultivo de guapote en Costa Rica para comercializar. Sí, bueno, en mi caso nosotros hicimos reproducción de guapote exitosamente y lo que no, bueno, estuve en una industria de cultivo tilapia, el fin de reproducir tilapia, perdón, guapote en esa empresa que yo estuve era para que fuera un controlador biológico. Entonces nosotros no medimos el crecimiento de este pez en engorde, porque no era el fin. Pero es algo que vamos a medir ahora que tengamos lotes de alevines en la estación de Guapiles del Incopesca para estimar cuánto duran en creciendo y cuánto es el costo que significa llevar un guapote, qué sé yo, a 300, 350 gramos. Eso tenemos que estimarlo. Creo que hay una tesis de este tema de un muchacho, Adrián Sevilla, de la Universidad Nacional, algo hizo con guapote. Yo no he tenido acceso a ese documento, pero podría consultarse a ver si él midió el costo del engorde y el tiempo que duran en crecer, ¿verdad? Gracias, don Carlos. ¿A alguien más, compañeros, compañeras, con alguna consultita para don Carlos? Bueno, don Carlos, agradecerle realmente su conocimiento es bastante vasto sobre el tema. Antes de darle la despedida, nada más me gustaría compartir algunas notas de lo que estas las vamos a compartir con los compañeros y por si cometí ahí algún error en alguna, traté como de sistematizar algunas cosas. Bueno, algunas cosas administrativas, decirle a los compañeros que están presentes el día de hoy que las charlas son grabadas, ¿verdad? Y están disponibles para los que quieran consultarlas. Esta presentación la voy a poner a disposición y ahí los enlaces de las charlas dos anteriores. Esta sería la tercera charla. En el caso de que don Carlos quisiera compartir estas imágenes o algún otro material, pues lo pondremos a disposición ahí en el mismo canal, que lo vamos a hacer aquí. Todos los que estén en esta charla el día de hoy, vamos a hacer un grupo y ahí pueden accesar en Teams para accesar al documento. Recordarles que los funcionarios que están participando en las charlas recibirán, los que participen en un 100% de las charlas, recibirán un certificado de participación y que la DET se estará desarrollando más charlas sobre otros temas que les estaremos enviando posteriormente. Algunas de las notas de lo que nos comentó don Carlos el día de hoy es que, bueno, inició hablando del potencial que hay en el tema de la producción acuícola en Costa Rica y que las especies que dominan a nivel nacional son tilapia, trucha y camarón. Costa Rica mantiene un comportamiento creciente en pesca marina y producción de peces de agua dulce en el tema de consumo. Mencionó algo sobre la carpa herbívora, que representa el 51% de la producción mundial y que hay bajos costos en el tema de producción y que tiene una cualidad en el tema de sistemas digestivos con una alta capacidad enzimática. En la producción por hectárea, la acuicultura muestra mejores rendimientos que otras especies terrestres. Si nos ponía el caso creo que era el caso del ganado bovino, espero no equivocarme.
La tilapia que tenemos en la actualidad ha sido una mejora genética que empezó en los años 80, enfocada en la fijación de rasgos de interés. Es un programa de los asiáticos que ya para el año 2016 se estaba hablando de la 15ª generación. Se habló también del salmón del Atlántico y mencionó sobre 2 periodos de desarrollo en agua dulce y uno en agua salada. Lo producen principalmente los noruegos y los chilenos y que controlan temas hasta de madurez sexual. Nos habló un poco de la lubina, nos habló un poco del tema del concepto de FIFO, que es un valor de conversión. El tema de la reproducción de la tilapia, muy interesante también. El proceso de importación e incubación que está desarrollando Incopesca. El tema de las especies emergentes y las especies nativas, ahí se mencionó el caso del catfish y del pangasius. Temas que se están trabajando con la inducción hormonal, el pargo, el pargo, que es nativo y que se está explotando en Nandayure, el tema del guapote, que es carnívoro, es nativo, ya se están haciendo algunas experiencias, algunas especies, el precio de los alevines que se pueden consultar en la página de Incopesca, y el guapote se ha utilizado para control y repoblación y se está hablando un poco de experimentar temas de rendimiento. Recordarle los módulos que don Nelson en su momento puso a disposición por si alguien quiere profundizar más en la temática, y está el correo de él también por si lo quieren contactar. Y pues formalmente, don Carlos, agradecerle el día de hoy y agradecerle a la UTN que haya abierto estos espacios para que los compañeros puedan actualizarse en varios temas. Creo que por ahí podría ser que tengamos una consulta. Vamos a ver. Bueno, los compañeros dice agradecerle a don Carlos y que la charla estuvo excelente. No sé si quiere dar unas palabras de despedida, don Carlos, y muy agradecido de parte del MEP. Sí, claro, bueno, yo los insto a que se matriculen con la acuicultura porque esta es la solución para abastecer la proteína de la humanidad futuro. La acuicultura viene a bajar la presión sobre los sistemas marinos, ¿verdad? Si hay más disponibilidad de recursos, no nos vamos a ver tan obligados a ir a extraer producto del mar. Y como les mencioné, imagínense usted que para hacer una comparación, el factor de conversión del ganado vacuno anda en 7. Eso quiere decir que yo a una vaca, toro, tengo que darle 7 kilos de forraje. Entonces, por eso en Estados Unidos se siembran miles de acres para sembrar ahí cebada y todas esas cosas, soya, y para alimentar animales, y con factores tan bajos, con respecto a los factores de conversión de los peces que en términos globales deberían andar en unos 5 máximo. Entonces imagínense que si nosotros destinamos toda esa producción a engordar peces, podríamos alimentar mucha gente. Entonces por eso es que la acuicultura sigue creciendo, son más eficientes. Los peces no gastan energía, ellos tienen la temperatura del agua, entonces por eso es que son más eficientes produciendo carne. Y como ya hemos visto, algunas especies son más baratas que engordar. Por ejemplo, un kilo de alimento de tilapia anda en promedio en 500 colones. Entonces, mientras que un kilo de alimento para un pez marino anda en 1000, 1200. Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas y tener claro estos panoramas y aventurarse, porque la acuicultura en Costa Rica, si bien está desde hace muchos años, no hemos despegado a como quisiéramos, porque todo este producto que viene de China y de Vietnam, nosotros pudiéramos producirlo internamente y no lo estamos abasteciendo, necesitamos importar porque no lo producimos, y Costa Rica tiene mucho recurso en agua continental y marina que permitiría lograr ese autoabastecimiento.
Entonces, para todos aquellos estudiantes que les llame la atención este tema, la acuicultura, instarlos a que se vayan por esa línea y que aprendan más sobre la producción. Y esa sería mi reflexión, y les agradezco mucho por la atención, y cualquier consulta adicional estamos a las órdenes a través del INCOPESCA o la UTN, que trabajamos siempre en forma conjunta. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Desearles a todos y a todas, y a usted especialmente, una bonita tarde y un agradecimiento por la presencia el día de hoy. Bueno, aquí tenemos una consulta. Tal vez, Jenny, aprovechamos una consultita final. No sé si tenías una consulta. Sí, para don Carlos, así muy rápido, ¿cuántos, por metro cuadrado, cuánto de guapote se está manejando? ¿Cuántos peces por metro cuadrado? Bueno, Guapote. es que sí, nosotros le mencionaba que no hemos, digamos, hecho ningún ensayo para determinar densidades para engorde. En reproducción estamos manejando 3 hembras por cada macho. 3 hembras por macho. Sí, porque cuando tú pones varios machos va a haber ahí un proceso de jerarquías, y entonces van a comenzar a interactuar y a pelearse. Entonces, cuando usted pone un macho con 3 hembras, ahí no hay pleito. Entonces, las densidades de siembra se manejan de esta forma en reproducción. Está en reproducción, ok. Bueno, Ok. muchísimas Muchas gracias. Yo gracias. creo, don Carlos, muchísimas gracias. Ahora sí, y muchas gracias a todos. Estaríamos terminando la grabación. Muy amable. Con mucho gusto, tengan